Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Habacuc, que es, a mis espaldas está esa cita de Habacuc 3:2. Y voy a leer la cita, que es el tema de la conferencia. Y nos dispondremos, hermanos, esta noche a hacer un estudio y análisis acerca del libro de Habacuc y ver qué propició al profeta Habacuc a clamar a Dios y decir que avive su obra. Inclusive entender desde el contexto del libro y el contexto histórico cuál es esa obra a la cual él se refiere, pero también hay un contexto profético de una obra que Dios va a hacer en el futuro y que empezó a hacer inclusive en el libro de los Hechos, y necesitamos que Dios avive. Mire, Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Está ahí con su servidor, hermano. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que Dios bendiga su santa palabra. El libro de Habacuc. El profeta Habacuc es uno de los profetas menores, de los 12 profetas menores. Y entre los profetas menores tenemos la mayoría de esos profetas escribieron al pueblo de Judá. Es importante establecer el contexto histórico de este libro. Este libro, se cree que Habacuc escribió unos años antes de lo que se conoce como el cautiverio babilónico. En el contexto bíblico, en la historia bíblica, recordemos que el Señor sacó, después de Abraham, Isaac, Jacob, José, llegaron a Egipto. Después Jacob llega a Egipto. En el libro de Éxodo tenemos la salida precisamente de los israelitas de Egipto y las ordenanzas del Señor de establecer un tabernáculo, un santuario en el que el Señor habitaría en medio de ellos. En el libro de Levítico tenemos las ordenanzas del sacerdocio y cómo el pueblo habría de dirigirse al Señor a través de las ofrendas, las fiestas de los judíos. El libro de Números, cuando ellos están listos para entrar a la tierra prometida, tristemente la incredulidad toma presa de sus vidas y la mala influencia de 10 espías y de los 10 enviados a la tierra, aún viendo que lo que la palabra de Dios había dicho se había cumplido, desanimaron al pueblo. Y tristemente el pueblo empezó ahora un vagar que duró 38 años. Toda esa generación murió y se levanta una nueva generación que aproximadamente en el capítulo 20 de Números vemos inmediatamente, pasan 38 años, casi de un versículo a otro. Luego vemos que Aarón muere, luego Moisés muere, bueno, más adelante hasta el final del libro de Deuteronomio. Y vemos la preparación del pueblo, entran a la tierra prometida en el libro de Josué, el libro de Jueces. Tristemente el pueblo se aparta de Dios después de que Josué muere y Dios levanta jueces y hay avivamientos y regresos al Señor, pero de una manera cíclica regresan otra vez a sus malos caminos. Y encontramos en 1 de Samuel, tristemente, que la apostasía ha afectado el liderazgo y aún vemos a los hijos de Elí, que eran hombres impíos delante de Jehová. Y Elí, un hombre que inclusive no tiene discernimiento para entender la oración de una mujer y la confunde pensando que estaba ebria. Pero Dios en su misericordia levanta al último de los jueces, y Samuel, que también sería un sacerdote y un profeta. Y gracias a Dios que en medio de ese tiempo de los jueces también encontramos en la Biblia un pequeño libro muy especial, que es el libro de Ruth, en donde vemos la obra de Dios en una moabita, encontrándose con voz, tipo de Cristo, y poder espigar en su campo
y entrar en una relación preciosa, y precisamente empieza a dar los ascendientes del rey David, los abuelos y bisabuelos del rey David. Encontramos en 1 de Samuel la historia del primer rey, Saúl, luego su fracaso, su desobediencia, su muerte, así concluye 1 de Samuel, y luego el rey David empezando como un vasallo y como un caudillo y como un fiel siervo de Dios, y el espíritu de Jehová que había dejado a Saúl ahora vino a la vida del rey David. Gracias a Dios, después de la muerte de Saúl y unos años de que su hijo estaba reinando, el Señor en su providencia permite que David reine 7 años en Hebrón y luego 33 años en Jerusalén, en cuando empieza el reino de David. Y las promesas, el pacto davídico de lo que Dios habría de hacer con su descendencia. David muere, él quiere edificar un templo para el Señor no se lo permite, y ahora su hijo habría de edificar templo, pero en los últimos años de David, él dedicó su vida a tomar todo lo necesario y juntar todo lo necesario para la construcción de este templo, no solamente en lo material, sino en toda la logística, las órdenes de los sacerdotes, las órdenes de los porteros, las órdenes de los músicos. Inclusive vemos la introducción de la música en el mismo templo y aún en la adoración del Señor. Es interesante que en el tabernáculo, en el desierto, no había música, no se nos menciona acerca de la música. Solamente cuando David empieza a mover el arca de casa de Obed-Edom a su casa, vemos empieza David a introducir la música. Pero después viene Salomón, después de la muerte de David, edifica el templo, y sabemos tristemente, 1 de Reyes capítulo 11 es uno de los capítulos más tristes de la Biblia, donde vemos que el corazón de Salomón se apartó del Señor. El pueblo de Israel se divide y se hacen 2 grandes naciones o reinos. Eso es ahí en 1 de Reyes capítulo 12 con el hijo de Salomón, Roboam. Y en el reino del norte se llama ahora Israel y el reino del sur se llama Judá. Encontramos 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus en el reino del sur o el reino de Judá. El reino de Judá, todos los reyes que van a estar ahí son descendientes del rey David. En el reino del norte tenemos diferentes reinados, dinastías, hombres que Dios levanta y quiere hacer una obra en ellos, pero ninguno de esos reyes se mantiene, y después de uno u otros de sus hijos reinando apartados del Señor, Dios tiene que quitar esa dinastía y trae a otra nueva. Para el 721 a.C., Dios mandó al imperio asirio y conquistó al reino del norte. Y fue la ocasión cuando los asirios rodearon a Jerusalén e iban a conquistar el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Pero Ezequías y su oración, el rey de Ezequías vino a ser un rey piadoso, y el Señor en una misma noche, un solo ángel mató aproximadamente 180,000 soldados asirios, y Dios les liberó. Para entonces Dios dio una oportunidad, y tristemente tenemos a Ezequías, luego viene su hijo Manasés, que fue un hombre perverso, 55 años, después él se arrepiente, pero había sido ya demasiado tarde, aunque Dios le restaura, pero trajo una afectación al pueblo de Judá muy, muy grande. Después, uno de sus nietos, Josías, habría de tratar de hacer un avivamiento espiritual, restaurar la adoración en el templo, celebrar otra vez la Pascua. Se encontraron el libro de la ley de Jehová en el templo, ustedes recordar esto de la historia bíblica. Entonces tenemos el tiempo de Josías, y luego viene uno de sus hijos llamado Amón, y luego, si mal no recuerdo, luego viene Joacim. Entonces ya estamos enfilándonos al tiempo de lo que sería el tiempo del cautiverio babilónico. Y en ese tiempo empieza a profetizar el profeta Jeremías. Jeremías profetiza en el tiempo de Josías y en el tiempo de Joacim, y durante todo el tiempo en que, mientras los babilonios han tomado algunos y en la primera deportación se llevaron a Daniel y a sus amigos en el 605, Jeremías se queda allí en Jerusalén profetizando y predicando que deben arreglar sus caminos y que deben sencillamente rendirse a los caldeos o a los babilonios, porque el Señor los ha mandado para juicio. Y ahí es ahí cuando encontramos el tiempo del cautiverio babilónico. Y Dios usó a estas naciones para traer juicio contra su pueblo, porque su pueblo se había alejado de Dios.
Todo esto estaba escrito desde el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio Dios le dice al pueblo allí en Deuteronomio 27, Deuteronomio 28, esta es la bendición. Si tú sigues, el Señor te va a bendecir. Sigues mis estatutos. Si no los sigues, te va a ir mal. Maldito será tu canasta, le dice así. Es decir, no te va a rendir, no va a haber cosecha. Y muchas situaciones, al punto que una de las últimas consecuencias es que serían llevados a otra nación. Y se cumple, Dios cumple su palabra. Así que es en ese tiempo, se cree que Habacuc profetiza justo antes del reino o del cautiverio babilónico. Entre los imperios de la historia tenemos el imperio egipcio, después viene el imperio asirio y luego viene el imperio babilónico. Los asirios vinieron a la decadencia. Recuerde que Nínive, ¿se acuerda de Nínive? ¿En qué ciudad predicó Jonás? A Nínive. Dios iba a destruir a Nínive. Pero por la predicación de Jonás, aunque él no quería ir a Nínive, Dios todavía le dio 100 años más a esa ciudad. Y luego más adelante, ¿verdad? Encontramos la profecía que creo que es de Abdías o de Nahum. Nahum profetiza contra Nínive ya en juicio. Entonces el imperio asirio vino en decadencia y ahora se levanta otro imperio y empiezan dos imperios ahí a tratar de pelearse, ¿verdad? El control de toda esa región de Palestina, los egipcios al sur, tenemos los babilonios al este, y hay una batalla muy famosa que es cuando Nabucodonosor sale victorioso y regresa a Babilonia y se entera de que su padre ha muerto y él es puesto como rey. Y es en ese tiempo cuando él pasa a Jerusalén y toma a Daniel y sus amigos. Más adelante llevaría a Ezequiel el profeta y todos los artesanos y el rey Joaquín. Y luego más adelante, en el 586 a.C., debido al pecado de Sedequías, que era el rey que habían puesto ahí en Jerusalén, viene el juicio y la destrucción tristemente de Jerusalén en el 586 a.C. Y todo ese remanente judío es llevado allá a Babilonia y por 70 años están allá. Después el Señor les habría de restaurar y traer de vuelta. Y Dios, quiero que vean esto, porque Dios empezó a tratar con su pueblo a través de juicio. Lo encontramos, hermanos, y es algo que vamos en su momento a compartir, de que Dios permite circunstancias difíciles, muchas veces para probarnos y fortalecer nuestra fe, pero Dios usa el juicio y sus tratos y su disciplina para volvernos a Él. Encontramos en Hebreos 12 que nos dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es impresionante, amados hermanos, sencillamente, y no es, yo les dije que íbamos a hablar en Habacuc, estoy tratando de poner el trasfondo, pero vean esta realidad. Nosotros sabemos que después del rapto, la venida del Señor Jesucristo en el arrebatamiento, comenzará aquí en la tierra un tiempo de tribulación y la llamada gran tribulación. Escatológicamente eso lo vemos en la palabra del Señor. Se nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. La apostasía, con artículo definido ahí, hay un tiempo de apostasía en el pueblo de Dios, tristemente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es interesante que la palabra amor allí, en ese versículo de Mateo 24:12, es el verbo agape. Agape, que significa un amor incondicional. Solo el cristiano puede tener este amor incondicional por el Señor. Y tristemente, la última etapa de la iglesia, según los 7 mensajes de las iglesias en Apocalipsis, es la iglesia de la cual no se dice nada bueno de esa iglesia. Nada bueno. De todos los mensajes de las 7 iglesias, en algunas iglesias se dicen
lo que están mal, pero lo que están bien. Hay una sola iglesia que solamente se dicen cosas buenas, y es la iglesia de Filadelfia. Pero de la iglesia de la Odisea, que es el último periodo o la última iglesia mencionada, que creemos que es una profecía histórica de la historia de la iglesia, no se dice nada bueno. Sino el Señor dice, tengo contra ti que eres tibia, no eres fría ni caliente, por tanto te vomitaré, o estoy a punto de vomitarte de mi boca. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado con fuego. ¿Y qué dice esta iglesia? Pues soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien, pero Cristo está fuera de la iglesia. Ahora, viene la apostasía. Muchos se apartarán y el Señor vendrá por aquellos que realmente han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Están preparados para irse con el Señor. Pero luego viene el tiempo de la gran tribulación. Y la verdad que quiero aquí rápidamente mencionar es esto. Sabemos que la gran tribulación será un tiempo de juicios. Apocalipsis 6, después del capítulo que el pastor que leímos, empieza ese libro que no fue encontrado alguien digno de abrir ese libro que tenía sus sellos, 7 sellos. Una especie de un libro como un rollo sellado de los lados, se abrió un sello y empieza a abrirse, y otro sello y empieza a abrirse, y otro sello y empieza a abrirse. Y después de esos 7 sellos tenemos 7 trompetas. Y después de la 7ª trompeta tienen 7 plagas. Y en el libro de Apocalipsis tenemos una consecución de esos juicios del Señor. Y encontramos que aún los hijos de Dios, los creyentes, van a ser afectados por estos juicios. Aunque Dios va a proteger a los suyos, pero va a haber persecución. Aún Dios en su providencia levantará y sellará a 144,000 judíos que proclamarán el evangelio. Pero aún para el capítulo 14 de Apocalipsis, los 144,000 los encontramos en el cielo. ¿Y por qué? Porque fueron muertos. Y para Apocalipsis capítulo 7 que encontramos también una multitud de todo linaje, lengua y nación, que son los que han salido de la gran tribulación. Y también fueron muertos, las almas de los decapitados. Entonces va a haber, lo interesante es que va a haber juicio, pero el tiempo de la gran tribulación será un tiempo en el que mayores conversiones habrá. Es interesante. Es interesante, porque precisamente Dios usa el juicio en su misericordia para avivar los corazones. Y así encontramos. Predicaba yo el domingo en la iglesia, ¿verdad? Un mensaje que le titulábamos, se han humillado, no los destruiré. Y es precisamente después de que Roboam el hijo de Salomón, se había apartado del Señor. Ahí está en Primero de Crónicas, ese pasaje. Primero de Crónicas, creo, capítulo 12. Dios mandó egipcios a Sisac, rey de Egipto, y los rodearon y estaban a punto de destruirlos. Y manda un profeta y le dice, ustedes me han dejado, le dice el Señor. Ustedes me han dejado y yo los estoy dejando. Y por eso traigo este juicio. Y los príncipes y el rey le dijeron al Señor, Señor, justo eres, es cierto, justo es Jehová. Y al parecer el profeta se da la vuelta y después el Señor le habla al profeta y le dice, oye, Semaías, se han humillado. Dios no se deleita en hacernos trizas. Dios quiere que nos humillemos. Dios no es caprichoso. Dios busca nuestro bien. No nos deleitamos en traer disciplina a nuestros hijos. Lo que queremos es su bien, porque sabemos que si siguen en su camino de mal, no les va a ir bien. Y Dios es el primero en decir, se han humillado, no los destruiré. Entonces, ¿por qué Dios nos ha dejado? ¿Por qué Dios permite estas circunstancias? Porque Dios quiere volverte a Él. Ahora, amado hermano,
Esto es muy delicado porque en ningún momento yo quiero decir con esto que toda circunstancia difícil que tenemos en nuestras vidas es resultado del juicio de Dios. Porque Dios usa el sufrimiento para provocar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dice la Biblia que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿No dice así Santiago 1? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y muchas veces, dice el siguiente versículo, y si alguno tiene falta de sabiduría, no entiendes por qué Dios lo está permitiendo, pídala a Dios, el cual da abundantemente, y sin reproche y os será dada. Pero siendo una realidad, hay muchas cosas en nuestras vidas y aún circunstancias que pasan en los últimos tiempos que estamos viviendo, cuando la apostasía está llegando, donde Dios está tratando y Dios está permitiendo situaciones difíciles para avivar a su pueblo. Hay cosas que no entendemos completamente. Hay sufrimientos que Dios permite. Sufrimos por causa de la justicia, por hacer el bien, sufrimos por causa de las enfermedades, y el cristiano no es ajeno a todo ello. Y a veces pudiéramos decir, Dios, ¿dónde estás? Pero precisamente el Señor quiere avivar su obra. Él quiere avivar su obra. Y yo quiero decirle que más que una obra, déjeme decirle esto, hermano, en el amor de Cristo, más que nosotros podemos decir, Dios está bendiciendo su obra. ¿A qué nos referimos con la obra? A que ya pudimos levantar los pilares de un nuevo ministerio y ya tiene su techito. Oh, Dios está bendiciendo la obra. Con todo respeto, hermanos, ¿de qué serviría tener una iglesia así tan bonita como la que aquí la tienen? Y gracias a Dios por lo que Dios les ha dado. Pero si los corazones, si la obra de Dios no se está haciendo en los corazones. Esa es la obra que Dios quiere avivar. Esto, algo así, lo pueden tener. Es más, los testigos de Jehová tienen cosas más mejores. Ahí cuando venía yo de Tijuana, ahí por Rosarito, todo lo que tienen allí, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve todo eso? Y Dios se puede reunir aún en un pequeño jacalito. Cuando el corazón del Señor, cuando un corazón está con el Señor, esa es la obra que Dios quiere avivar. Así que en medio de todo esto llega un momento en que Habacuc significa abrazar. Abrazar, es muy interesante. Algunos dicen, bueno, es un profeta que abraza a Dios y va a Dios para pedirle respuesta porque no entiende ciertas cosas. Algún comentarista decía, es como cuando alguien abraza a un niño, ¿verdad? Y lo levanta y le dice, no te preocupes, todo está bien. Hay cosas que no entendemos, pero hay que ir con Dios, Él nos va a explicar. Y Señor, tú encárgate. Y es aquel versículo, encontramos este precioso versículo en Habacuc 3 y termina después de todo lo que Dios está haciendo y que no lo puede entender Habacuc, y viene el juicio de los babilonios contra su pueblo, y luego le dice, Señor, ¿por qué vas a juzgar a tu pueblo Israel con los babilonios? ¿Por qué vas a juzgar a los que son más, con un pueblo pecador, a los que son más justos que él? Señor, yo no entiendo, y sobre mi guarda estaré hasta que el Señor me diga qué hacer. Y le dice, bueno, el que se enorgullece va a perecer, pero el justo por su fe vivirá. Tú descansa en lo que yo estoy haciendo, Habacuc. Y Habacuc termina diciendo, bueno, pues aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las vacas no den mantenimiento, aunque venga el juicio de los babilonios, yo sé que el que está haciendo una obra es el Señor. Yo me gozaré en el Señor. Y bueno, pero vea con su servidor, hermanos, Habacuc capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2 dice, capítulo 1, versículo 1, la profecía, capítulo 1, versículo 2. Fíjese, está hablando Habacuc y se dirige al Señor. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de
la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc está en Judá, está en Jerusalén y está diciéndole a Dios: Dios, mira todo el pecado que hay en mi propio pueblo. Recuerden, probablemente en los tiempos de Josías y de su hijo, el pecado de Manasés y aún todo el esfuerzo que Josías hizo por restaurar religiosamente al pueblo y la nación quedó afectada. Así que Habacuc dice: Señor, mira todo lo que está pasando. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Aquí en mi pueblo, mira, muchos se están apartando de ti. Y lo dice ahí muy específicamente, habla de diferentes pecados en Judá. Mira el versículo 2, violencia. Versículo 3, iniquidad. Versículo 3, destrucción, violencia otra vez. 3, pleito, contienda. 4, la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad. Hay injusticia, Señor. La ley sale torcida, versículo 4. Bueno, y versículo 5, mire, el Señor le responde a Habacuc. Yo sé que en la Biblia no dice, no se presenta como si fuera un drama, ¿no? Ahora habla Habacuc, ahora habla el Señor. Pero aquí vemos la respuesta, mire, versículo 5. Mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Este no es Habacuc diciendo: yo voy a hacer esa obra. ¿Quién es el que va a hacer esa obra? Es Dios. Dios le está respondiendo: que Habacuc, si ves que hay mucha impiedad, inmundicia y contiendas y pleitos, pues yo voy a hacer una obra que aunque se las cuenten, no la van a creer. Ahora, históricamente se refería a que Dios habría de mandar a los babilonios para traer juicio al pueblo de Judá. ¿Cómo estaba el pueblo de Judá? En violencia, en destrucción, en pleito, la ley torcida, y Dios habría de juzgarles. Recuerden lo que pasó cuando la destrucción de Jerusalén y cuando hicieron sitio los babilonios, y lo menciona Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías. ¿No cosieron las mujeres a sus propios hijos y se los comieron? Versículo 6, ahí lo dice: porque he aquí, dice Dios, yo levanto a los caldeos. Y empieza a hablar de todo lo que van a hacer. Una nación cruel, presurosa, camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Y sus lobos, y dice, y más feroces que lobos nocturnos, lobos que no encontraron presa durante el día y en la noche están bien hambrientos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas. Habla de la rapidez con que vendrá ese juicio, que se apresuran a devorar. Versículo 9, toda ella, los caldeos, los babilonios, vendrán a la presa. A la presa. ¿Y entiende lo que es la presa? No la presa donde se guarda el agua, ¿no? ¿Ah? Sino al botín y al pueblo de Dios como presa por su pecado. El terror va delante de ella. Hay terror delante de ellos. Y recogerá cautivos como arena. Iban a llevarse a los judíos. Escarnecerá a los reyes. A Joaquín, el hijo de Joacim, se lo llevaron. Y a Sedequías, ¿qué le hicieron a Sedequías? Degollaron a sus hijos delante de él y después le sacaron los ojos. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Terraplén es lo que hacían en las estrategias militares, ¿verdad? Que levantaban montículos de tierra para poder cruzar.
las murallas. Versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá. Y todo esto lo va a atribuir su fuerza a su Dios. Bueno, después de que Habacuc escuchó todo eso de Dios, haz de cuenta que Habacuc dijo, a ver, Señor, espérame. No puede ser. Está bien, estoy clamando a ti por el pecado de mi pueblo, pero ¿cómo va a ser que vas a usar a una nación más pecadora que nosotros para venir a juzgarnos? Versículo 12, responde Habacuc y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y le dice Habacuc al Señor, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y mire versículo 13, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Quién es el impío ahí? Los babilonios. ¿Quiénes son los más justos que los impíos? Pues los judíos, o sea, no son tan malos, ¿no? Es como aquel, ¿verdad? Que andaba en las cosas chuecas, ¿verdad? Y murió su hermano que también andaba en las cosas chuecas. Y consiguió un pastor para que viniera a predicar a su funeral y le dijo al pastor, quiero que diga que mi hermano fue un santo. ¿Cómo le hacía este pastor? Pues el pastor llegó y predicó y empezó a decir, ¿verdad? Este hombre que está aquí fue un hombre perverso, un pecador. Y es un hombre, el otro estaba. Y le dijo al final, pero comparado con su hermano, fue un santo, ¿verdad? Entonces, así es la comparación, ¿verdad? Que aquí, al que es más justo. Y muchas veces así nosotros, en lugar de compararnos con la santidad de Dios, nos comparamos con el hermano, que por lo menos no soy como el hermano que es así y así. Pero fíjense, es una obra que aunque te la cuenten, no creerás. Los caminos de Dios son caminos que a veces no entendemos por qué Dios permite lo que está permitiendo. Y no es cierto que siempre que pasa algo en nuestras vidas decimos pues que el Señor cumpla su propósito. Y nos dé discernimiento para entender su propósito. ¿Sabe que Dios está más preocupado por nosotros que nosotros por nosotros? Bueno, dice versículo 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Se van a venir los babilonios y va a tomar como si lanzaran sus mallas, sus redes, y saquen su anzuelo y saquen a los hombres, a los judíos, como peces. Versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, así de montón, ¿verdad? Como el pescador se lleva. Ay, Señor, ¿por qué? Por lo cual se alegrará y se regocijará. Tú que eres santo, eres limpio de ojos, ¿vas a permitir esto? Y ahora Habacuc no entendía. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice Habacuc, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Sabe qué hizo Habacuc? Se puso a orar y esperar la respuesta del Señor. Señor, no entiendo cómo tú vas a hacer. Yo clamé por el pecado en mi nación, pero no entiendo por qué tú vas a hacer esto. Yo aquí estoy, Señor, sobre mi guarda. Hay circunstancias que no entendemos, situaciones. Yo quiero decirle, amado hermano, en el nombre del Señor, que el Señor, en el corazón, el deseo que puso en el corazón del pastor de hablar de este versículo en este aniversario para esta iglesia, aniversario número 20, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Yo creo que Dios
ha empezado a obrar, no va a empezar a obrar a partir de esta conferencia, el Señor ya ha estado obrando. No sé si me doy a entender. Estoy seguro, y usted tal vez nos visita de otra iglesia, y yo vengo de otra iglesia, yo puedo ver también en mi propia iglesia circunstancias que Dios está permitiendo en las vidas de los hermanos. Situaciones. Y todo esto es para atraernos a Él. Es verdad que la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y por qué nos disciplina? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios sabe lo que hace. A veces yo no lo entiendo, pero puedo orar al Señor y aquí estoy, Señor. Aquí estoy sobre mi guarda. Y entonces, mire el versículo 2 de Habacuc 2. Dice, y Jehová, ¿qué dice? Me respondió. A ver, ¿qué va a decir el Señor? Le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora estoy dando el contexto histórico de esto, porque esto también tiene un contexto neotestamentario y profético. Porque en Hebreos 10, 37 y 38 se usan estos versículos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero aquí Dios le dice a Habacuc, Habacuc, aquí está tu respuesta, la respuesta. Lo que te he dicho se va a tardar un poquito, pero va a venir. Va a venir. Y la respuesta y la solución no es que no venga. Es lo que va a venir. Lo que yo estoy permitiendo, esta obra que estoy permitiendo, es algo que aunque te lo digan no lo vas a creer y a lo mejor puede parecer que no tiene razón de ser, pero yo sé por qué lo estoy haciendo. Pero mira el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Se acuerda de ese versículo? Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia, otras 3 veces se menciona. En Romanos 1:17, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 3, cuando Cristo tomó nuestra maldición y gracias a Dios su justicia, el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10, 37 y 38 que lo vamos a ver. Pero aquí es interesante, es como decirle a Habacuc, Habacuc, tú descansa en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe Abel presentó un mejor sacrificio. Y por la fe Enoc fue traspuesto. Y por la fe Moisés preparó un arca en la que su casa se salvase. Y por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. No tengo que saber todos los detalles, pero tengo que estar confiado y seguro de que Dios sí lo sabe. No entiendo la manera como Dios puede estar trabajando. Pero no me voy a enorgullecer, no voy a ser soberbio, no voy a resistir lo que Dios está haciendo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el justo por la fe va a vivir.
Tengo que descansar en la palabra de Dios que dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Sobre mi guarda estaré. A veces, amados hermanos, oramos, Señor, ¿por qué veo como Habacuc? Señor, a tanta impiedad. Mira, te pido por mis hijos. Señor, mira esta situación. Y Dios empieza a trabajar con nosotros. Ay, Señor, espérate, ten misericordia. Bueno, ¿qué es lo que quieres? El justo por la fe vivirá. Y luego, versículo 5 en adelante, hasta el final del capítulo, Dios le dice a Habacuc, pero mira, Habacuc, el alma, el alma que no es recta se enorgullece. Y eso se refiere al caldeo, al babilonio, se va a enorgullecer. Pero del versículo 5 hasta el final del capítulo 2, habla de todas las cosas y los juicios que vendrán contra los babilonios. Yo voy a usar a los babilonios para tratar con mi pueblo porque tengo un propósito en sus vidas. Pero también voy a juzgar al malo. Hermano, va a llegar el día en que Dios, ningún altivo se va a levantar delante de Él y toda rodilla se doblará delante del Señor. Pero hay una obra que Dios quiere hacer en usted y en mí, a través de las circunstancias que Dios permite. Y así podemos leer versículo 5, mire, de Habacuc 2. ¿Está ahí conmigo, hermano? Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos, el que es dado al vino. ¿Se acuerdan el pecado de Belsasar en Daniel capítulo 5? Que fueron a traer los vasos del templo para beber vino. ¿Y qué pasó? Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y mientras los babilonios se emborrachaban y estaban embriagados, los medopersas entraron, pusieron una presa ahí en el río Éufrates y entraron y providencialmente las puertas que entraban a la ciudad se abrieron por allí. Y mientras estaban en su algarabía y en su pecado, Dios les juzgó. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo vive por fe. Y así podemos seguir leyendo, versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Y sin duda todas estas frases las podemos aplicar a las vidas, ¿verdad? De las consecuencias de cuando alguien no está bien con Dios, ¿no? Porque está ahí, ay del que da de beber a su prójimo y muchas otras cosas. Creo que es aquí donde está. No, creo que es en otro pasaje, pero bien, versículo 8, mire, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. Versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ayes en contra de los babilonios. Versículo 13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Qué es esto de Jehová de los ejércitos? Que Dios va a juzgar a aquel cuya alma no es recta y se enorgullece. No te preocupes. ¿Pero por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué tengo esto? Hay mucha gente que no conoce a Dios o que no quiere nada con Dios. Mire cómo les va. Deja, Dios sabe cómo va a tratar. Deja de estarte autocompadeciendo cuando Dios tiene un propósito en tu vida. Yo sé que no es fácil asimilarlo y solamente lo hablo así, hermanos, con esa libertad como siervo de Dios y en la autoridad que la palabra de Dios nos confiere, porque es muy fácil decirlo. Pero Dios no es injusto. Dios sabe lo que permite. Versículo 13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues,
trabajarán, dice así, los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. ¿Sabe cómo terminaron los muros de Jerusalén? Perdón, de Babilonia, quemados a fuego. Mire, por favor, no pierda Habacuc, pero vaya conmigo allí en Jeremías, a Jeremías 51, 58. No pierda Habacuc, pero vaya a Jeremías 58, cuando dice la frase interesante, los pueblos pues trabajarán para el fuego. Jeremías 51, 58. Dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia. ¿Se acuerda de los? Se dice que una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo, eran los jardines colgantes de Babilonia. Pero ¿se acuerda de un hombre en la Biblia que dijo, no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Con la gloria de mi poder. ¿Y qué le pasó a ese hombre? En ese momento Dios lo convirtió en una bestia, hasta que reconoció que el Dios Altísimo reina y que Él da el poder a quien quiere. Pero mire, versículo 58, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo. ¿Para qué? Para el fuego. Como que el hombre se las huele, ¿no? Digo, porque la palabra de Dios es clara y todas esas películas que hacen que del esto y que el juicio y que esas grandes ciudades, ¿verdad? Y siempre las mismas ciudades, ¿no? Pero finalmente Dios va a traer juicios en el tiempo de la gran tribulación. Aún lo vemos tristemente, ¿no? Con las guerras, ¿no? Aún la guerra de Ucrania. Todos esos edificios, tantas inversiones, millones de dólares reducidos a fuego. A fuego. Bueno, pero ¿sabe qué? Mire el versículo 13. Ahora vuelva a Habacuc 2. Habacuc 2 otra vez, versículo 13. Este juicio contra el impío, contra los que su alma no es recta y se enorgullecen, ¿no es esto de Jehová, de los ejércitos? Vuelvo a leer versículo 13. Perdone que lo repita, pero es parte de la enseñanza, la repetición. Habacuc 2:13. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Pero mire, hermano, la palabra de esperanza, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Sabe ese versículo? Se menciona esa expresión en Isaías y habla del milenio. Dios va a juzgar a las naciones y solamente el Señor va a reinar. Vaya conmigo a Isaías 11, por favor. Isaías 11. Debo apresurarme, hermanos. Isaías capítulo 11, versículo 6. El Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es esa vara? Es Cristo. Versículo 6, morará el lobo con el cordero. 7, la vaca y la osa pasarán. 8, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿De dónde sacó Habacuc esa frase? O el Espíritu Santo la vuelve a repetir. De Isaías, porque Isaías lo dijo primero que Habacuc. En pocas palabras le está diciendo, no te preocupes, Habacuc, yo tengo control de todo. Las naciones van a ser juzgadas y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Bueno, y así sigue los juicios, los ayes, versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Sí, es en este libro, hermano, aquí está. Ay de ti que le acercas tu hiel. 16, te has llenado de deshonra más que de honra. 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Dios juzgando la idolatría de Babilonia. Versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá el palo o la piedra enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata.
pero no hay espíritu dentro de él. Y aquí está un versículo que usamos, ¿no? A veces usamos en nuestras iglesias, ¿no? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero lo que está diciendo es, Dios está en control de todo, así que todo el mundo calladito. Y cualquiera que se enorgullezca, el altivo, va a ser humillado. Gracias a Dios, hermano, que nuestro Dios al final será el que gobierne. Amén. Y hermano, hermana, si Dios tiene control de todo lo que va a pasar, y como Él cree que Él no tiene control de lo que está pasando en su vida y en la mía. Solamente recuerde, el justo por la fe vivirá. Descanse por la fe. El Señor dice, confía en mí, confía en Él. El Señor dice, haz esto por mí, haz en Él. La fe es, descansa, confía en lo que Dios ha dicho. En lo que Dios ha dicho, en su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que hay un Dios y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Así que termina, de ahí viene el capítulo 3, cuando llegamos a este versículo. Después de todo esto que Dios le dice a Habacuc dice en el versículo 1, empieza una oración, dice capítulo 3, versículo 1, del profeta Habacuc sobre Sigionot. La otra ocasión que se usa esta palabra Sigionot es en el Salmo 7. Es un poco oscura esta palabra, pero tiene que ver con una palabra que tiene que ver con un momento de alabanza. Algunos dicen que a lo mejor es una música en un tono menor. Y es una especie de salmo o salmo que aquí Habacuc escribe y acompañado de música, porque mira el último versículo de Habacuc 3, dice, o al final del último versículo dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Es como si Habacuc empiece a entonar una alabanza, un salmo al Señor y le dice, oh Jehová, versículo 2. He oído tu palabra. Me ha quedado claro, Señor. Yo estaba sobre mi guarda, esperando que vas a responder Dios de mi queja. Y ya me dijiste, Señor, así que he oído tu palabra. Me has dicho que aunque tarde la visión, que espere, que va a llegar. Y me has dicho que debo descansar, que el justo por la fe vivirá y que tú vas a trabajar y que tú sabes lo que haces, Señor. Solamente yo te pido, oh Jehová, aviva tu obra. Haz lo que tengas que hacer. En medio de los tiempos, hazla conocer. Solamente te pido, Señor, que en la ira tuya te acuerdes de la misericordia. Como diciendo, Señor, lo que tengas que hacer. En medio de los tiempos. ¿Qué significa en medio de los tiempos? Mencionaba un comentarista muy interesante de esta expresión. Es en el tiempo de la lluvia temprana, de la lluvia tardía. Ese tiempo donde a lo mejor, donde no hay lluvia de por medio. Es un tiempo árido, un tiempo donde pareciera que no va a haber fruto. En los momentos donde pareciera, Señor, que no va a lograrse nada. Aviva tu obra en medio de esos tiempos. Y sabe que, amado hermano, Dios sabe cuando el corazón se empieza a enfriar y qué es lo que empieza a hacer. Dios sabe cuando los caminos nuestros empiezan a andar por caminos que no debemos andar. Y los pensamientos empiezan a andar por pensamientos que no debemos pensar. Y el clamor de Habacuc es, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Solamente ten misericordia de nosotros. Y ¿sabe qué, amado hermano? Hay varias cosas y tomaremos de las oportunidades que tendremos para predicar. Abundaremos más sobre esto y sobre lo que dice Hebreos 10, 37 y 38 que les decía. Pero para concluir esta noche quiero decirles, es Dios el que aviva la obra.
no somos nosotros. Es Dios el que aviva la obra. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. No es cuestión de una estrategia. No es cuestión de una estrategia eclesiástica, evangelística. No es cuestión, porque el que edifica su iglesia es Cristo. Y Él sabe, hay cosas que por más, a veces uno empieza, voy a hacer esto, y el Señor permite una situación, y permite esto, y a veces esperábamos esto de una familia, o de un hermano, y resulta que no, y que esto es el otro, y luego viene una enfermedad, y luego viene el otro, y pareciera que cuando menos esperamos, y estaba a veces, hermanos más desanimándose, y pareciera que la asistencia de la iglesia está reduciéndose, pero dejamos, Señor, en tus manos, el Señor empieza a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, el Señor empieza a avivar. Y nos damos cuenta que realmente es la obra de Dios, no es mi obra. Pero cada familia, cada individuo debe saber que Dios está queriendo avivar su vida. Y que sí, amado hermano, que afecta nuestra comunión con Dios es el pecado. Tristemente, el pecado se introduce muchas veces en nuestras vidas. Y queremos llevar una vida con Dios y una vida con el pecado. Dios no, las cosas no funcionan así. Y Dios empieza a trabajar porque Dios al que ama disciplina. Dios trata. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y gracias a Dios, que Dios vendrá y hará su obra. Y aunque esa obra implique que las cosas empiecen a faltar, haya carencias, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Y termino leyendo ahí, mire, el capítulo 3, versículo 17. Habacuc está bien convencido, hermano. Yo sé que el Señor va a trabajar y van a venir los babilonios, se va a poner dura la cosa, pero sé que Dios tiene un propósito. Y dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo. Qué tremendo, ¿eh? Esto es solamente el justo que vive por fe, ¿eh? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ciervas, no es con S, sino con C. El género femenino del venadito, de las ciervas. Se suben a las rocas, se suben, andan. En mis alturas me hace andar. Aún en los momentos que pareciera, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y a veces lo decimos muy rápido y ni siquiera nos ponemos a meditar en esto, pero fíjense lo que nos infunde aliento, hermano. ¿Qué nos infunde aliento? Las bendiciones del Señor, las obras, no. Tu vara y qué, y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Y en esos momentos del valle de sombra de muerte, cuando Dios está obrando, entonces podemos ver una mesa aderezada. Aderezas mesa delante de mí, en presencia ¿de quién? De mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y aún en medio del valle de sombra de muerte, en medio de mis angustiadores, mi copa puede estar rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de la aridez, en medio de la apatía, en medio de la tibieza. Lleva a cabo tu obra. Pero Señor, vienen los babilonios, viene el juicio, vienen los tratos. Sí, Señor, si eso va a ser para nuestro bien, gloria a ti. Aviva tu obra. En la ira, acuérdate de la misericordia. Tú sabes, tú tienes ese toque fino para saber hasta dónde. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Él tiene una obra que no la entendemos si no la contare. Pero gracias a Dios que no estamos solos. Y mientras sea la obra de Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por abrazarnos con este libro de Habacuc. Tomarnos en medio de nuestro llanto, en medio de nuestras circunstancias y levantarnos como una madre y levanta a su hijo y le dice, no te preocupes. Yo sé que no entiendes muchas cosas, pero yo estoy en control. Permítenos, en medio de nuestras circunstancias, levantar nuestra voz en alabanza y en gozo y gozarnos en el Señor con todo, aún lo que permites, sabiendo que tú estás queriendo avivar tu obra en nosotros. Mayor celo, mayor amor por ti, mayor confianza, descanso, no en las cosas materiales, sino en tu persona. No en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Concédenos en estos días a ser avivados. Lo necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, amados.